Activar la grabación. Unas palabras iniciales. El pasado 24 de junio de 2026, Venezuela vivió uno de los eventos sísmicos más devastadores de su historia reciente. Un doble terremoto sacudió la región del norte del país, causando más de 8.000 víctimas, no sabemos cuántas más todavía, y afectando gravemente a la infraestructura en diferentes estados del país. Pero más allá de la tragedia humana, que es y que será siempre la prioridad absoluta, este desastre natural ha puesto en evidencia una fragilidad que a menudo permanece invisible: la vulnerabilidad de nuestro patrimonio cultural ante las emergencias. Monumentos históricos, archivos documentales, edificios religiosos y colecciones que resguardan siglos de memoria han sufrido daños significativos, desde el puerto colonial de La Guaira hasta la Universidad Central, que declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO, pasando por la Catedral Metropolitana de Caracas y numerosas iglesias. El patrimonio venezolano está afectado, está gravemente herido. El Archivo General de la Nación, que alberga documentos declarados Memoria del Mundo por la UNESCO, como los archivos del Libertador y del Generalísimo Francisco de Miranda, se han trasladado a los fondos del valioso Banco Central ante los daños estructurales de su sede. Los museos no están fuera de este contexto. Esta realidad nos convoca a reflexionar sobre una pregunta urgente: ¿cómo protegemos y salvamos nuestro patrimonio cultural en estos momentos de crisis, muy diversas además? Para abordar esta cuestión, tenemos el privilegio de contar hoy con Samuel Franco Arce, expresidente del ICOM Guatemala y del ICOM de América Latina, quien es un referente indiscutible en la materia. Es miembro del Comité Permanente del ICOM sobre Gestión de Riesgos de Desastres, formador certificado por la UNESCO y el CROM y el Smithsonian en el ámbito de los primeros auxilios para el patrimonio en emergencia y fundador de la Casa COHOM en Antigua Guatemala. Samuel Franco no solo conoce la teoría, sino ha estado en el terreno formando equipos y aplicando estos protocolos en contextos reales de crisis. Hoy nos comparte su experiencia en el marco del programa de diálogos que promueve el ICOM Venezuela conjuntamente con el ICOM de América Latina, y para entender qué son los primeros auxilios para el patrimonio cultural, esas acciones inmediatas e interdependientes que se llevan a cabo para estabilizar y reducir los riesgos del patrimonio material e inmaterial en peligro, con el objetivo de promover su recuperación. Hablaremos de cómo prepararse, cómo responder de manera efectiva y cómo preservar la memoria cultural, incluso en las circunstancias más adversas. Y, por supuesto, dentro de esto, un punto de partida para el desarrollo de futuros proyectos y, como indicaba al comienzo, un plan formativo necesario para poder directamente convocar a todos los trabajadores en servicio en cada uno de los museos, porque ese es un trabajo integral, no se da desde un comité o de un grupo de profesionales, es un trabajo integral que debemos llevarlo a la instancia de todos los trabajadores de los diferentes museos. Samuel, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Te dejamos la palabra y un gusto en escucharte. Bienvenido. Muchas gracias, Armando. Buenos días a todos los colegas de ICOM, de ICOM LAC, a los que me conocen o nos hemos conocido en diferentes reuniones del ICOM, y los que no me conocen también, pues es un gran gusto. Un abrazo a todos y agradezco la invitación y el espacio que a través de Armando pues se me da la oportunidad de compartir algunas experiencias, conocimientos, recomendaciones sobre el tema de las emergencias. Entonces, yo voy a compartir mi pantalla. A ver. ¿Ven la pantalla ahí, Armando? ¿Sí? ¿Tienes la imagen de la... Sí, sí se ve, Samuel, Ok, perfectamente. ok. Sí Bueno, la vemos. entonces el día de hoy yo quisiera aprovechar, ya que todo es tan limitado y el tiempo es muy importante en emergencias, mi presentación o mi plática,
presentación será sobre algunas recomendaciones, algunos lineamientos que son importantes en este momento del proceso que están viviendo los colegas en Venezuela para poder orientarlos a tomar buenas decisiones, a realizar buenas prácticas, con el objeto de mitigar el daño que pueda sufrir el patrimonio cultural, o sea, aparte de lo que ha sufrido ya durante el evento, pues también si no tomamos las precauciones adecuadas, se puede causar más daño post desastre que hay muchos ejemplos que podría mencionar en el mundo, pues donde se han cometido malas prácticas por falta de conocimiento, falta de formación, pero yo creo que con el tiempo hemos ido aprendiendo el sector cultura a cómo enfrentar y adaptarnos, ser resilientes a esta situación de emergencias y la vulnerabilidad que tenemos en nuestra región, que definitivamente no es algo que no podemos cambiar, sino al contrario, tenemos que adaptarnos y ver la manera de cómo proteger, por supuesto, nuestras vidas, que es la prioridad, y luego también pues el patrimonio cultural que nos identifica, tanto tangible como intangible. Entonces voy a hablar un poco el tema, voy a basarme en una metodología y un manual que al final de esta presentación están los enlaces para que ustedes puedan descargarlo en PDF y puedan avanzar, porque esta es una guía muy básica, muy elemental, pero muy buena, muy efectiva, que se ha utilizado en muchos países del mundo, tanto en desastres naturales como en conflictos armados. Es una guía y parte de un programa que ha desarrollado el ICROM desde 2010, que se llama Primeros Auxilios para el Patrimonio Cultural en tiempos de crisis, el cual pues se inició en 2010 a raíz de los terremotos que hubieron en Haití, que pues hubo una gran pérdida de vidas humanas y también del patrimonio. Entonces, en 2010, Smithsonian, el ICROM, instituciones de la UNESCO, empezaron a realizar esfuerzos por crear el concepto de brigadistas culturales, que es como yo me identifico y por eso quisiera, antes de abordar el tema, darles a conocer un poco qué es un brigadista cultural, así a grandes rasgos, y por qué estoy yo haciendo esto, por qué, cuál es nuestro objetivo, nuestra función, etcétera. Entonces, este curso, como yo digo, pues que surgió en 2010, implica unos manuales y un curso en persona, que son cursos de 30 días, 3 semanas, de grupos de 20 personas. Ya varias promociones hemos salido eh, calificadas a través de estos 15 años que se ha llevado el curso. Ya vemos más de 400 personas en el mundo que hemos tomado este curso directamente con los instructores del ICROM. Y por supuesto, luego lo vamos replicando, que es el caso nuestro. Esa es la idea, que se vaya multiplicando, fortalecer las capacidades locales, porque es importante que Venezuela, por en este caso, fortalezca esas capacidades. Como dice Armando, el proceso de formación es importante porque no siempre va a haber la asistencia internacional o no siempre va a haber el tiempo suficiente para que llegue la asistencia a acudir, a rescatar o a ver cómo se mitiga la situación. Entonces, em, digamos, este curso lo formó la madre de todo esto, se llama Parna Tandon, que es la coordinadora del proyecto de ICROM. Pues el curso consiste en, pues por supuesto, mucha parte teórica de planificación, parte de evaluación de colecciones, familiarización con diferentes tipos de patrimonio cultural o bienes culturales, como no solo de museos, sino también archivos, bibliotecas y sitios y monumentos, ¿verdad? O sea, este, ah, este curso o esta mensaje va dirigido a todos los que somos responsables de colecciones. Yo, en lo personal, también he dirigido un museo por 40 años, un museo que fundé hace 40 años
que implica patrimonio documental, o sea, fotografías, videos, grabaciones de audio. Entonces, así fue como se inició esta relación con el ICROM, empezando a ver cómo podíamos rescatar eh, colecciones audiovisuales y luego esto empezó antes de que surgiera el curso de primeros auxilios, pero Aparna Tandon era la coordinadora, entonces poco a poco se formó, después del terremoto de Haití, se empezó a crear este curso y este proceso de formación de profesionales en todo el mundo que, pues, los 30 días implican trabajo con el ejército, con los bomberos, con el sector cultura, con conservadores, con ingenieros estructurales, en fin, todos los actores que forman parte a la hora de una respuesta, de una emergencia. Entonces, básicamente, pues un brigadista cultural es una persona que trabaja en una institución, como en mi caso, pues en un museo o puede ser en un archivo, y que tiene cierto conocimiento del patrimonio, de los diferentes tipos de patrimonio cultural, y que pues tiene ese deseo, esa voluntad, porque mucho de este trabajo es voluntariado, de poder asistir tanto en el país, en sus comunidades, o en este caso, pues nosotros estamos entrenados para asistencia también internacional. Entonces, para entrar al tema, después de darles una breve introducción de lo que es un brigadista cultural, vemos pues las tres fases que tiene una emergencia. Digamos, con Armando, como él lo mencionó al principio, cuando iniciamos nuestra comunicación, teníamos la idea de que este tema, este día que existe este espacio, dar una presentación sobre preparación para las emergencias, lo cual estábamos en esta fase que es el antes, ¿va? Una emergencia tiene tres fases. El antes de que surgiera el terremoto, ni siquiera pensábamos que el 24 de junio iba a haber esa tragedia, sino simplemente tal vez lo presentimos y empezamos a hablar ese tema. Entonces, en la fase del antes, pues por supuesto viene lo que es la preparación, crear un plan de emergencia. O sea, normalmente parte del curso pues va por fases. Primero, pues en el antes, que es cuando estamos en calma, cuando no estamos en pánico, podemos hacer nuestro plan de contingencia, nuestro plan de respuesta de nuestra institución, el cual tiene que ser hecho a la medida. No existe un plan universal, ya que cada institución tiene un contexto diferente, ya sea geográfico, social, político. Entonces, pues hay que hacerlo a la medida, ¿verdad? También dentro de la fase del antes, por ejemplo, también si hay eventos naturales o sociales que son anunciados, o sea, un huracán, por ejemplo, en el Caribe, que trabajamos mucho, ahí estamos ahorita en la plena época de huracanes y afortunadamente con la tecnología de hoy día ya se puede estimar unos 2, 3 días antes que cómo viene la tormenta y eso pues da tiempo, o una semana antes a veces los huracanes, da tiempo a prepararse. ¿Cómo se prepara uno en este caso, por ejemplo, evacuando? La evacuación es muy importante para proteger este patrimonio antes de que llegue la emergencia. Entonces, hay siniestros que sí se puede prever o un conflicto social, si vemos que hay conflictos sociales en las calles, que se está sintiendo que va a haber pues una manifestación, una protesta que puede explotar en vandalismo o saqueos. También hay tiempo para prepararse, para cerrar nuestras instituciones, asegurar nuestros tesoros de los acervos. Eh, entonces, eh, ese es el periodo de reducción de desastre. Nunca vamos a poder, y en emergencia siempre hablamos de reducción o mitigación porque nunca se va a poder parar o detener el impacto en un 100%, pero sí podemos reducir. Bueno, durante el evento
Depende del tipo de evento, o sea, la segunda fase. eh, Básicamente es el tiempo de respuesta, responder de empezar a aplicar los primeros auxilios. Pues este es un tiempo muy corto también, ¿verdad? Depende del siniestro, si es una inundación, si es un terremoto, pues obviamente son días o unas pocas semanas que está sucediendo este fenómeno o esta emergencia. Y ahí pues según el tipo de evento, pues ahí es el momento de responder de la manera que corresponde. Y luego pues ya estamos en el área de después, en la fase después de la emergencia, que es lo que actualmente está viviendo Venezuela, digamos. Eh, que implica la recuperación, la rehabilitación y también evacuación, así como mencionó Armando, por ejemplo, de los acervos del Archivo Nacional de la Nación, que por seguridad, asumo yo, pues, que se fueron trasladados al fondo del Banco Central para que estuvieran mejor resguardados. Me imagino que detectaron que el archivo donde se encontraba originalmente el acervo, pues, el edificio probablemente no mostraba las condiciones adecuadas y por eso se tomó la decisión de evacuar. Entonces, ese tipo de evacuaciones es el que se da post-desastre. Entonces, em, voy a dar una breve introducción a los primeros auxilios para el patrimonio cultural. El tiempo es limitado, el curso es intenso, hay mucha teoría, eh, pero voy a tratar de ser lo más simple posible para transmitirles el mensaje y como les repito, ustedes van a poder descargar toda esta información y a leerlo despacio, analizarlo, porque yo sí les vuelvo a repetir pues que este es una Biblia, es un manual que va a ser muy valioso para las decisiones y acciones que van a tomar en las próximas semanas ahí en Venezuela. Entonces, la cultura no puede esperar, es un eslogan, es un dicho que fue creado en ICROM a través de este curso. Y aquí, pues, cabal, el año que yo tomé el curso, 2015, sucedió un terremoto en Nepal, un terremoto que cobró como 10.000 víctimas. Yo tuve la oportunidad fue mi primera tarea después de graduarme de brigadista. Me ofrecí como voluntario para ir a Nepal para seguir aprendiendo en el lugar in situ, en la zona cero, como llaman. Y aquí, pues, apenas un mes después de los devastadores terremotos del 2015, se podía ver adoradores y vendedores de flores entre los fragmentos de los templos destruidos en la histórica plaza de Durbar en Katmandú, Nepal. Como ustedes saben, en Nepal es un país muy espiritual, convive el budismo con el hinduismo, y por donde uno vea hay sitios sagrados, la gente está realizando sus rituales y yo sí fui testigo que ellos estaban ahí desafiando la réplica, haciendo sus rituales sobre el ripio, sobre los escombros. Era impresionante, pues como que la materia se cayó, pero lo inmaterial sigue. Y por eso es importante también pensar en patrimonio inmaterial, porque la gente, sus costumbres, sus prácticas, también son impactadas cuando hay un desastre natural y existen espacios espacios físicos como los templos, las iglesias o espacios sagrados que, de acuerdo a sus creencias son importantes lugares ya que ahí se encuentra es un lugar de resiliencia, de recuperación también psicológica de los humanos. ¿Qué son los primeros auxilios para el patrimonio cultural? Son las acciones inmediatas e interdependientes tomadas para estabilizar y reducir los riesgos que afectan el patrimonio cultural en peligro durante y después de la emergencia. En conjunto, se definen como primeros auxilios para el patrimonio cultural. La causa inmediata de tal emergencia puede ser natural, puede tratarse de una amenaza causada por el hombre o de una combinación de ambas.
El proceso de primeros auxilios incluye el análisis de una situación de emergencia y sus posibles efectos sobre el patrimonio cultural, la evaluación de daños y riesgos in situ, la seguridad y la estabilización. El objetivo principal de los primeros auxilios es promover la recuperación del patrimonio cultural afectado y a su vez facilitar la recuperación de las comunidades relacionadas con él. Dentro de un plan institucional de emergencia o un plan de respuesta a una crisis, los primeros auxilios para el patrimonio cultural forman parte de los procedimientos de respuesta a las emergencias. En muchos casos, especialmente en las secuelas de desastres a gran escala, las acciones de primeros auxilios a menudo se inician únicamente después de que la fase de emergencia oficialmente declarada ha terminado, que es el caso de Venezuela. Yo siento que ahorita llevamos 6 semanas más o menos de que fue el 24 de junio, el día del terremoto, y ha sido este periodo en el que la prioridad es las vidas humanas, en lo que se empieza a hacer una evaluación de daños, en el cual el sector de cultura no puede intervenir todavía. Al principio es sociedad civil o que implica el ejército, autoridades gubernamentales. Entonces, el sector cultura es un sector que no participa en el primer mes, o sea, o en inmediatamente, sino obviamente es la protección civil, por ejemplo, ingenieros estructurales, que tienen que evaluar el estado que están los edificios antes de que entre personal a recuperar, porque puede ser una tragedia enviar a alguien a un edificio inestable. Em, Sin embargo, la preparación y la coordinación previas, que es lo que podemos hacer ahorita, o sea, lo que se puede empezar a hacer con esta comisión técnica, eh, ayudarán a asegurar que los primeros auxilios se lleven de una forma rápida y efectiva en caso de que surja una emergencia. Entonces tenemos esta gráfica que es el marco de referencia de acción para primeros auxilios para el patrimonio cultural. Primero, tenemos el análisis de la situación, que eso es lo que hemos estado haciendo, como yo le mencioné a Armando en nuestras comunicaciones. El análisis de la situación es muy importante para ver qué está pasando, qué pasó, qué sucedió, qué se necesita, en fin, quiénes son los actores, con quién tengo que hablar, quién hace qué, quién toma esta decisión. En fin, esta es la fase en papel, digamos, que se puede ir avanzando mientras se dan las autorizaciones de parte de las autoridades correspondientes para poder ingresar o intervenir las colecciones o los monumentos que hayan sido afectados. Luego, pues está la evaluación de daños y riesgos in situ, que ya media vez se da la autorización de que se puede ingresar al edificio, por ejemplo, de un museo, si el ingeniero estructural o las autoridades consideran que es seguro para los humanos o para los rescatistas ingresar al sitio, ya entran a hacer una evaluación de daños y riesgos in situ. Por supuesto, esto también se hace en las calles, que va a otro nivel humanitario, digamos, gente que va ahí al barrio de La Guaira, que fue afectado, a hacer un análisis de, bueno, cuántos edificios se cayeron, si esto se está cayendo, está por caerse, mejor que no se acerque la gente o evacuar, o bueno, tomar todo este tipo de, analizar, identificar y tomar este tipo de decisiones para proceder a la siguiente parte del marco de referencia, que es la seguridad y la estabilización, ¿verdad? Porque si yo veo que el edificio se va a caer, pero que todavía tiene posibilidades, ya hay acervos de una colección dentro de este edificio, primero voy a ver cómo lo estabilizo con todo tipo de, hay diferentes técnicas de construcción que pues se utilizan para andamiajes o eh, que se utilizan para proteger que una pared se caiga o sujetar un techo que está a punto de colapsar. Y finalmente viene la fase de recuperación temprana,
que es posterior. Eso todavía, digamos, en Venezuela, en el caso de ustedes, ahorita pues todavía no está un poco lejos de suceder. Ahorita yo pienso que Venezuela se encuentra entre estas dos fases. Análisis de la situación, si es que toda, pues para concluir el plan de acción y la evaluación de riesgos. Entonces, principios básicos de los primeros auxilios. Los primeros auxilios son centrados en personas. Eh, Perdón, solo antes de continuar, es importante esta franja de abajo que es la documentación, manejo de riesgo, comunicación y coordinación. Esto debe existir todo el tiempo. Estos son trabajos de equipo, no es el trabajo de una sola persona. Entonces, la comunicación y la coordinación es elemental para no crear un caos y tener resultados eficientes. El manejo del riesgo, pues como ya lo mencioné, con los ingenieros estructurales es un ejemplo. Y la documentación es otro tema muy importante porque si voy a trasladar bienes culturales de un sitio a otro, de una bodega o de una estantería, de un museo, a una bodega temporal mientras se estabiliza el edificio o la galería o el mueble donde estaba este objeto, todo tiene que tener una documentación eh, que lo indica este manual para poder mantener la seguridad de que el objeto no se va a perder, ya que también el tráfico ilícito, el saqueo, se da mucho, es una gran oportunidad para los saqueadores cuando existe un desastre natural, porque todo el mundo anda paniqueado, pues, y no, se descuidan. Si uno no tiene las medidas de seguridad, se puede descuidar y causar pérdidas de bienes culturales. Eh, Siempre decimos que la persona y el ser humano es la prioridad. También otra recomendación es la actitud incluyente y respeto por la diversidad. O sea, la diversidad no solo me refiero, hay muchos tipos de diversidad ideológica, etcétera, política, social. Entonces, todo esto estos factores son muy importantes porque estos pueden incidir, o mejor dicho, inciden en el proceso y resultados que pueda tener la aplicación de primeros auxilios. Eh, También la respuesta específica al contexto, o sea, comprender el contexto amplio para eh, eh, para brindar primeros auxilios efectivos. O sea, hay que concentrarse en lo que verdaderamente es importante. Eh, la coordinación con Protección Civil, digamos, en Venezuela, pues ustedes vieron que los primeros 20 días llegaron brigadistas de USAR, que es la fuerza de tarea para emergencias a nivel mundial. Ellos tienen un periodo de 20 días normalmente, que es lo que el promedio de lo que puede sobrevivir una persona bajo escombros o en una situación de emergencia, y luego ellos terminan su misión. Entonces, luego, pues es otra fuerza de tarea de protección civil la que toma las acciones o la que aparece en el escenario, pero con ellos hay que trabajar. O sea, el trabajo de patrimonio cultural se hace en conjunto con las autoridades de protección civil. Como yo digo, este es un trabajo de equipo. Nosotros como brigadistas culturales somos una división de ese equipo, una tropa, una brigada, pero tenemos que hacerle caso al comandante de incidentes, que es que puede ser un militar, puede ser una persona de protección civil, que es el que da las órdenes y coordina todos los equipos para que no haya duplicidad ni caos en las comunicaciones. ¿Quién puede dar autorización para iniciar los primeros auxilios? Hay que pensar quién puede planear e implementar los primeros auxilios para el patrimonio cultural. Entonces, aquí pues yo ya hablé un poco de los brigadistas culturales y voy a tener que acelerar porque el tiempo. Eh,
Pero digamos, brigadista cultural, como les expliqué, pues aquí hay más o menos un perfil de la persona que sería ideal para cumplir esto, una persona que tenga ingenio, que comprenda las diversas formas de patrimonio cultural, que conozca el contexto de emergencia, habilidades analíticas y críticas, alguien que sea enfocado en personas, un oyente activo que comprende y respeta las estructuras sociales, creencias y valores existentes, una persona que trabaje en equipo, que sea sensible a las necesidades humanas, capaz de fomentar confianza y finalmente pues también que esté orientado a las acciones, que sea una persona positiva, que tenga esa actitud de yo puedo hacerlo, solucionador creativo de problemas, ¿va? Porque todo el día, todos los días van a aparecer nuevos problemas que habrá que ver cómo solucionar, y de repensamiento rápido y por supuesto resistencia física. ¿Mm? Eh, bueno, entonces el análisis de la situación es es lo que estamos viviendo actualmente ¿y qué implica esto? Eh, El análisis de la situación es una herramienta comúnmente utilizada entre las organizaciones humanitarias. Se utiliza para definir prioridades de ayuda en las secuelas inmediatas a un desastre y al inicio de la fase de recuperación temprana para identificar necesidades humanitarias a largo plazo. ¿Por qué llevar a cabo un análisis de la situación para los primeros auxilios para el patrimonio cultural? Porque durante una crisis de rápida evolución, un análisis de la situación puede contribuir a reducir los riesgos y a contener o prevenir el daño al patrimonio cultural. Si se lleva a cabo al inicio de una operación de campo para salvaguardar el patrimonio cultural, el análisis de la situación puede ayudar a determinar la ubicación o ubicación, la sincronización, la escala y alcance de la operación. Con base de la información previa al evento sobre el tipo de patrimonio cultural afectado y la importancia del mismo, el análisis de la situación ayudará a responder preguntas críticas como qué priorizar, cómo intervenir. Al mismo tiempo ayudará a identificar a los actores y personas interesadas que podrían asistir en la implementación de los primeros auxilios. ¿Quién debe participar en el análisis de la situación? Eh, Equipos o instituciones que implementan los primeros auxilios, que protección civil, sociedad los propietarios o instituciones a cargo del patrimonio cultural afectado, representantes de instituciones de gestión de emergencias que controlan el acceso a las áreas afectadas y tienen a su cargo la definición de prioridades en cuanto a la respuesta para emergencias, representantes de comunidades locales, voluntarios y ONGs locales. ¿Cómo llevar a cabo el análisis de la situación de primeros auxilios? Eh, pues aquí vemos el flujo. Básicamente, primero se recopilan datos, ¿va? Primero hay que hacer una recopilación de todo tipo de datos que nos puedan servir, analizar estos datos y ya cuando tenemos claro quiénes son los actores, qué elementos, cuáles son las prioridades, eh, qué es lo más significativo, entramos a la fase de planificación, nuestro plan de acción, cómo vamos a responder, cómo vamos a actuar. Eh, pues vamos a entender el contexto de la emergencia, pues en este caso de Venezuela, pues fue el terremoto, qué bienes culturales afectados, eso es lo que se ve en la fase de evaluación y también en la fase de análisis. Hay situaciones o bienes que se puede identificar fácilmente si están en la calle, un edificio, un monumento, pero en un museo, en un archivo, es más difícil, toma más tiempo. Y luego, pues, ya media vez establecemos o identificamos esto, vamos a ver quiénes son las partes interesadas y actores. Entonces, en este diagrama vemos los diferentes tipos de actores. Aquí el color amarillo es la sociedad civil, el color azul son las instituciones, los cooperantes internacionales, y el que es así, este verdecito claro, son las estatales, que es el ejército y Junta Estatal de Antigüedades, le llaman algunos, en nuestro caso le llaman Ministerio de Cultura,
o la Dirección General de Antigüedades, en fin, cada quien tiene su nombre, pero básicamente es el equivalente a la institución gubernamental a cargo de todo lo que son sitios patrimoniales y acervos y colecciones. Luego, pues aquí también se puede ver cómo esto se interrelaciona. Este es el patrimonio cultural en riesgo, sea el museo, sea el monumento eh, importante. El grosor de las líneas implica la relación. Como ven, entre el Ministerio de Cultura hay una gran relación muy fuerte, probablemente una de las más fuertes, con organizaciones locales para el patrimonio cultural, profesionales como conservadores, restauradores, en fin, todos los que formamos parte de la comunidad de cultura. Eh, el, digamos, el ejército básicamente, como vemos, se mantiene un poco débil la relación, ya que ellos trabajan independientemente. Eh, la junta religiosa, digamos, en caso de que muchos de nuestro patrimonio es patrimonio religioso, iglesias, eh, tiene tiene una gran, está muy fuerte la relación con el patrimonio en riesgo, porque normalmente la mayoría de daños son cúpulas de iglesias, campanarios, por su estructura. La comunidad local también, pues está muy asociada al bien afectado, así es algo, porque pues es parte de ellos, y así. Entonces, esto pues habrá tiempo para verlo más despacio, pero estos son los posibles actores. Al mapear a todos los actores y partes interesadas en una situación, dada sus intereses y también la interrelación, ¿va? Que yo mencioné puede ser fuerte, relación débil o mediana. Este esquema sirve para aclarar lo siguiente. ¿Quién puede proveer acceso al sitio del patrimonio cultural afectado? Las credenciales, los permisos son muy importantes. Sin ellos podemos tener un equipo de brigadistas súper entrenados, pero si no tenemos permiso para entrar al edificio, no vamos a lograr nada. ¿Quién puede financiar los primeros auxilios para el patrimonio cultural? Bueno, pensamos si es el Ministerio de Cultura, cooperantes internacionales, ONGs, fundaciones. ¿Quién puede autorizar para empezar operaciones de primeros auxilios? Que hay que tener una autorización antes de intervenir un monumento. No podemos llegar y solo por ser brigadista o voy a empezar a apuntalar o a proteger un edificio sin autorización. A nivel de la comunidad, a quién se debe consultar, a quién se debe involucrar. Hay líderes comunitarios, hay diferentes tipos de organizaciones sociales dentro de las comunidades. ¿Quién puede brindar la información requerida para una respuesta específica al contexto que sea sensible a las necesidades locales? Entonces, al analizar la situación tenemos que tomar en cuenta, ya media vez recopilamos información, identificar eh, aspectos de qué es de mayor importancia. ¿Qué acervo de todo lo que está afectado es de mayor importancia? ¿Cuál se encuentra seriamente dañado? ¿Cuál ha sufrido algún daño y está vulnerable a peligros secundarios? Porque a veces en el primer golpe o el primer sismo del terremoto sucede el primer impacto, pero hay efectos secundarios. Pueden haber incendios, inundaciones eh, posterior al terremoto debido pues a los movimientos. Entonces, identificar los bienes culturales que requieren evaluación, daños y riesgos in situ, priorizar la evaluación in situ de aquellos bienes culturales que estén dañados parcial o seriamente y que estén en riesgo de sufrir pérdidas adicionales. eh, eh, y similarmente se deben preseleccionar los bienes que tienen un alto nivel de importancia y que se encuentren en riesgo. Eso es para priorizar. Considera el tipo de especialización que va a necesitar. Por ejemplo, si va a necesitar un ingeniero estructural que esté familiarizado con estructuras patrimoniales o si o algún conservador, ¿verdad? Depende si yo tengo un acervo de una colección de textiles o materiales orgánicos, que son principalmente los más afectados, pues tengo que también ya tener una base de datos de quiénes son los especialistas en ese tema
Pero por eso, primero tenemos que ver cuál es la enfermedad. Digamos, esto si hacemos una analogía con lo humanitario, primero tenemos que ver cuál es el mal que está sufriendo este bebé para ver qué especialista o qué tipo de doctor o medicina es el que va a necesitar. Eh, Dependiendo del nivel y la escala de la emergencia, se llevan a cabo evaluaciones de la posibilidad del uso de los edificios, como escuelas, hospitales, hogares. Sin embargo, estas evaluaciones no necesariamente priorizan sitios y edificios patrimoniales. O sea, mucho del trabajo que probablemente está haciendo el gobierno de Venezuela lo que se menciona aquí, edificios, escuelas, hospitales, evaluar la seguridad y probablemente ninguno de ellos está relacionados a edificios patrimoniales. Entonces, por eso es que también necesitamos involucrarnos nosotros, los del sector cultura, cuando se nos permita y cuando llegue el momento. Eh, pues sí, ya con esta información hay que ver las acciones inmediatas de seguridad que son requeridas, si es necesario cubrir el sitio, si se cayó el techo, por ejemplo, o el techo tiene filtraciones, hay que protegerlo para cuando llueva, que no penetre el agua y continúe haciendo más daños a que se encuentra, al patrimonio que se pueda encontrar adentro, o guardias de seguridad que protejan el área, ¿verdad? Porque, repito, los saqueos, el vandalismo es típico en estos casos. Y en el caso del patrimonio inmaterial, considera el tipo de apoyo que la comunidad practicante necesita para recuperarse de la emergencia, que es como el caso que mencionamos al principio sobre Nepal, ¿verdad? Que eso es para las prácticas espirituales o son parte de patrimonio inmaterial. Identifica el tipo de insumos, qué vamos a necesitar, qué herramientas, qué requerirá para la evaluación de daños. Eh, ya teniendo nuestro mapa de actores y partes interesadas, eh, identificar quiénes de ellos pueden darle autorización para realizar el trabajo en el sitio, quién puede facilitar el acceso, brindar recursos, organizar la logística y proporcionar experiencia en los siguientes aspectos, en la evaluación de daños y riesgos in situ, operaciones de seguridad y estabilización en cada sitio, evaluación y monitoreo del trabajo que se lleva en cada sitio. Con base en la información disponible sobre él o los idiomas preferidos localmente o sobre formas de comunicación en el área afectada, porque muchas veces llegan brigadistas internacionales que no hablan el idioma o necesitan traductores. En fin, todo esto es parte de la logística. Así, el especialista, el único especialista que puede asistir cierto bien es una persona que no habla nuestro idioma, pues hay que pensar en conseguirle un traductor, si tanto pues nos interesa tener el consejo o la intervención de esta persona experta. Em, También, pues, hay que ver las estrategias de comunicación eh, con el conglomerado mediático, especialmente ahora con tanto noticia falsa, tanto influencer, tanta información que circula en las redes sociales. Ya no solo son los medios formales, sino entonces es importante que cuando se den declaraciones se nombre a una persona que sea el relacionista público, el relacionista de prensa o de comunicación, digamos, para que la información que llegue a la sociedad civil no sea una información falsa, no sea una información de pánico, en fin, pues que fácil se puede malinterpretar y causar otro tipo de problema social. Bueno, aquí es un poco mucho de texto, pero son planes de acciones de cómo proceder, ¿verdad? De quién hará la evaluación, cómo, el monitoreo, el tipo de entrenamiento que vamos a necesitar, el periodo de tiempo esperado, los costos, ¿va? Cuánto dinero vamos a necesitar, objetivos, cuál es el objetivo de esa, si vamos a pedir una cantidad X de dinero, bueno, ¿qué vamos a hacer con ese dinero? ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Qué se va a mitigar o qué se va a solucionar? Plan de comunicación, qué medios se usarán, quién estará a cargo. En fin, pues todo este tipo de recomendaciones que hay que tomar en cuenta. Análisis de conflicto, voy a pasarlo algo rápido.
Aunque esto en Venezuela, yo por lo que he visto, en este mes y medio sí se han dado conflictos, digamos, conflictos entre la comunidad, los rescatistas, rescatistas internacionales. Entonces, esta es una herramienta que ayuda a identificar las causas de la raíz de un conflicto y a comprender qué es lo que puede hacer que un conflicto latente se convierta en uno violento. Porque la gente en la desesperación, que ha perdido todo, que ha perdido sus familiares, sus pertenencias, y al verse frustrada de no tener una asistencia, pues fácilmente se va creando un problema psicológico que puede volverse violento. Entonces, hay aquí en el manual como recomendaciones de cómo llevar a cabo este análisis de conflicto. No voy a entrar en detalles. eh, Porque pues el tiempo no nos alcanza y es mucha teoría, muy pesado, para no marearlos con tanta información, sino tratar de ser más breve y ilustrativo. Y como digo, ustedes pueden descargar este manual y leer todo esto despacio, ¿no? Eh, entonces aquí están los tres puntos de esta metodología que viene de Inglaterra. Que funciona para hacer este análisis de conflicto, ¿no? Análisis de dinámicas, de actores, etcétera. Entonces, si una emergencia ocurriera en su ciudad y varias colecciones y sitios de patrimonio cultural, ¿quién considera usted que deberían estar involucrados en llevar a cabo un análisis de la situación? ¿Cómo los contactaría usted? ¿Cuenta usted con un mapa de su ciudad donde se muestre la ubicación precisa de todos los sitios de patrimonio cultural? ¿Existe una lista de prioridades que clasifiquen los bienes culturales de importancia? Digamos, nosotros tenemos un laboratorio, pues la colaboración de un laboratorio que es de Smithsonian, y ellos tienen información satelital. Yo tengo, no sé si se lo compartí a Armando, pero ya tengo acceso a mapas que me han enviado donde ellos tienen mapeados sitios culturales. Entonces, este mapa pues tiene que ser complementado con información local, ya que no son 100% completos o actualizados. Entonces, son mapas que, como todo información, pues se van actualizando conforme la gente va proporcionando informes, porque a veces hay un sitio patrimonial, un bien que está perdido en una montaña, en una comunidad pequeña que nadie lo sabe y no aparece en el mapa, pero pues por eso es importante este trabajo de mapeo local, para poder ubicar donde se encuentra este bien cultural. El paso 2, que es la evaluación de daños y riesgos in situ, digamos, sería lo que vendría ahorita o lo que ya se puede estar viviendo en Venezuela o en el próximo mes. Entonces, aquí existen flujos de trabajo, eh, que es preparar, inspeccionar el sitio, registrar daños y efectos del desastre, evaluar y registrar riesgos inmediatos, recopilar y analizar datos, preparar reporte de evaluación, actualizar planes para acciones in situ. O sea, como ven, todo esto es sistemático y tiene que ser entre más nos organicemos y, eh, eh, y realicemos este proceso, pues yo creo que se nos va a facilitar más nuestro trabajo y va a ser más eficiente. Entonces, también hay que tomar en cuenta que todo siniestro hay amenazas primarias y amenazas secundarias. Perdón. Por ejemplo, el terremoto es la amenaza primaria, pero un terremoto puede generar incendios, derrumbes, tsunamis, licuefacción. Una inundación puede generar derrumbes, moho, enmohecimiento, corrosión. Un tsunami, incendio, inundaciones. Un huracán, incendios. Incendios puede daños por agua, digamos, si un museo se está quemando, como el Museo Nacional de Brasil. Hubo un gran dilema después en talleres que tuve la oportunidad de asistir, donde bomberos
especialistas de Escocia, Estados Unidos, que han tenido casos similares mencionan el dilema que existe del uso de regaderas para agua y todo, si puede dañar más la colección, en fin. Esos son temas que también hay que tomar en cuenta. Volcanes, aquí en Guatemala, yo vivo frente a un volcán que esta semana estuvo muy furioso, puede generar incendios, derrumbes, en fin, eh, colapsos de techo, pues si la arena volcánica es muy fuerte. Y de ahí pues las amenazas causadas por el hombre, que son guerras, los efectos secundarios son incendios, bombardeos, demoliciones, terrorismo, incendios, bombardeos, vandalismo. Entonces, aquí vemos una gráfica, por ejemplo, la amenaza primaria fueron fuertes lluvias, pero la amenaza secundaria es una localización, una inundación localizada, cortes de energía eléctrica, un museo ubicado en una zona baja, por ejemplo, el almacén de colecciones orgánicas en el sótano, que es típico, carreteras en malas condiciones. Estas son vulnerabilidades que hay que tomar en cuenta para hacer nuestro plan de emergencia. Inundación en el sótano, rechazo de la evacuación del personal, de los visitantes debido a carreteras. Acuérdense que las carreteras se inundan o hay derrumbes, no hay luz, no hay energía, no hay teléfono. eh, la falta de energía eléctrica podría causar que las colecciones mojadas se enmohezcan y se dañen. Luego pasamos al paso 3, que es la seguridad y estabilización, que ya media vez rescatamos los objetos. Vamos a tener el proceso de cómo llevar a cabo una evacuación. Primero tenemos que obtener los permisos, la preparación de lo que vamos a mover, materiales, espacios, seguridad, etcétera, recuperar los objetos, empacarlos o embarlarlos y trasladarlos, reubicarlos a una bodega temporal segura, elaborar un informe, monitorear. O sea, este es un flujo que es importante en el proceso de evacuación. Eh, Estas son algunas plantillas de modelos a tomar en cuenta para la documentación, ¿verdad? Donde se ve el número de entrada del objeto, número anterior, número de identificación que se le va a asignar, qué tipo de objeto, qué material, qué dimensiones tiene, cuánto pesa, cuál es el código de la ubicación original, porque lo vamos a trasladar a otra ubicación, número de referencia o foto del plano de la planta, la nueva ubicación, a dónde se movió, cuál es el número de referencia o foto del plano de planta, en fin, eh, estos son datos importantes. Eh, También, mientras se está documentando, este es el flujo de trabajo para rescate. El primero, por supuesto, los permisos, la autorización, preparar lo que haya que preparar, recuperar, triage, como triage es una palabra en francés que utiliza el sector humanitario para cuando hay algo que es súper prioritario. Por ejemplo, si hay un accidente de un autobús, habrá gente que tiene algunos raspones leves, habrá gente que se quebró un brazo, un hueso, pero habrá gente que si no se le atiende inmediatamente, si no se le da oxígeno o algún tipo de respuesta, puede morir. Entonces, eso es lo que se llama triage. Triage son las acciones más inmediatas de lo que está a punto de colapsar. Por ejemplo, si se inundó un libro muy valioso de la historia de Venezuela, que está mojado, está húmedo, es importante que vaya a triage para secarlo, para estabilizarlo, antes de llevar otras piezas, tal vez no orgánicas, que se mojaron, pero que no son tan importantes o que su daño no va a ser tan inmediato, puede esperar, ¿verdad? Como estos heridos que tienen un hueso quebrado en un accidente, ellos pueden esperar. Pero hay pacientes o objetos, en nuestro caso, que necesitan una estabilización, un traslado, una reubicación, el informe, el monitoreo.
Y para esto pues también existen fichas, número de entrada, ubicación original, número que se le asigna, eh, en fin, todo este tipo de información, el peso, número de referencia, tipo de daño, tratamiento que se le va a aplicar, persona, quién va a ser la persona de aplicar este tratamiento, si es un conservador que tiene que estabilizar una vasija o algo así, o una pintura, un textil, empaque y reubicación. Número de entrada, número de caja, número de total de piezas que van en la caja, esto es para el traslado, instrucciones para manejo, que si es frágil, que pongas en esta posición, manéjese con 4 personas, etcétera. ¿Quién lo despachó? ¿Qué fecha salió? La matrícula, el número de matrícula del camión o transporte que se lo llevó, la fecha de recepción en la nueva bodega temporal, caja, número. eh, eh, el número de caja, por ejemplo, tiene que coincidir lo que entró con lo que salió. Quiere decir que no se robaron o no se perdió nada. Total de piezas en la caja, salieron 20, se recibieron 20. ¿Quién lo recibió? El bodeguero. Eh, luego, pues también aquí se repite más o menos lo mismo que es la preparación, documentación, ejecución, informes. eh, y esto, pues, no voy a entrar mucho en detalle, son eh, algunos modelos de cómo estabilizar o apuntalar estructuras físicas como edificios, paredes, columnas, ¿verdad? Hay diferentes tipos de técnicas que se utilizan para asegurar. Entonces, en conclusión, voy a concluir aquí, por aquí, mejore su propia preparación para emergencia, eh, res- ¿verdad? Entonces se hace uno estas preguntas, si las instituciones afectadas o asistencia oportuna para asegurar y estabilizar, si existe equipo de brigadistas, voluntarios, si hay acceso a insumos. eh, y el capítulo final es la recuperación temprana, que no voy a entrar mucho en detalle porque falta mucho para eso. Podemos tener otra sesión, eh, que es ya, digamos, si, en el caso humano, pues, digamos que yo tengo un accidente y me quebré la pelvis o algo me pasó. Entonces, por supuesto, de primero me van a operar o me van a tratar el primer auxilio, los primeros tratamientos, pero mi recuperación probablemente va a tomar 6 meses, que voy a tener que hacer terapias, usar un andador, usar una silla de ruedas, qué sé yo. Entonces, eso es lo que se llama la recuperación temprana. ¿Cómo voy a rehabilitar yo mi bien cultural? Ya lo estabilicé. Bueno, no se va a morir, no se le va a caer el brazo a esta persona, no se va a infectar. Entonces, la recuperación temprana, pues, lo aplica también para bienes culturales. Eh, digamos, si yo veo que hay un libro que está húmedo lo voy a estabilizar, lo voy a tratar de secar, de poner a un clima adecuado para que no crea microorganismos o hongos. Y después lo voy a atender. En el caso de Brasil, por ejemplo, que hubo una inundación muy grande hace un par de años, se mojaron muchos documentos, millones de documentos en archivos. Y estos, por ejemplo, se colocaron muchos en freezers, en congeladores. Eso es lo que es estabilizar. Se ponen en congeladores, ahí ya no crecen los microorganismos y pueden ser atendidos cuando haya recurso humano, cuando haya recurso, poco a poco, pero ya está estabilizado. Entonces, eh, pues en situaciones de conflicto, las instituciones, los mecanismos de gobernanza se transforman radicalmente entonces en esas circunstancias hay que tener una construcción de paz, justicia, pues ya que se traslapa con temas humanitarios. Y aquí pues son otras recomendaciones. Estos son los enlaces donde pueden descargar estos manuales. Son un set de dos libros o dos publicaciones, dos PDFs en este caso. Están en el sitio del ICROM. Aquí yo tengo el enlace que pueden tomarle una foto, un screenshot, un pantallazo.
para entrar directamente, porque si no el ICROM es un sitio muy grande, muy amplio. Entonces esto facilitará que los mande directamente al sitio donde pues, están los PDFs en español. Eh, Uno es el manual y el otro es un kit de herramientas, pues que es complementario, lista de materiales que hay que tener, en fin, otro tipo de insumos eh, que son importantes. Entonces, con esto concluyo esta introducción y como repito, esto es algo teórico por el momento, pero normalmente este curso o este proceso, esta metodología, también tiene una parte práctica que es muy importante. Entonces, normalmente nosotros realizamos ejercicios prácticos como simulacros con diferentes sectores, eh, pues que en Venezuela podría empezar a pensar si es necesario, si consideran necesario que se hiciera este ejercicio práctico o establecer un periodo, un tiempo para poder implementar la teoría, tanto la teoría de todo este proceso en el antes, durante, después, y por supuesto los talleres correspondientes prácticos que son tanto de evacuación, pues normalmente se realiza un simulacro sobre la evacuación, y sobre los procesos que implica la evacuación, que son la estabilización, la seguridad, en fin. Entonces, dejo el espacio para preguntas y más que todo, pues también yo quisiera saber, ya que a través de esta ONG, eh, que nosotros representamos el área regional de Centroamérica, que es Cultural Emergency Response, es una ONG de los Países Bajos, pues estamos analizando la posibilidad de ver qué tipo de apoyo se les puede ofrecer, pero son ustedes ahí en Venezuela los que nos tienen que decir, en base a este análisis de la situación que mencioné al principio, que es muy importante para que ustedes identifiquen, bueno, esto es lo que se dañó, y qué es lo prioritario. Siempre tomar en cuenta que nunca va a haber dinero, ni fondos, ni recursos humanos para todo, pero por eso tenemos que priorizar y identificar en realidad cuáles, con los recursos disponibles, por mínimos o máximos que sean, cómo podemos hacerlos más eficientes, cómo podemos hacer lo mejor o tener un resultado eficiente con los limitados recursos que siempre vamos a tener, porque esto sucede en todo el mundo. Así que dejo el espacio para preguntas o consultas. Muchísimas gracias, Samuel. ¿Se escucha? Sí, aquí estoy viendo. Muchísimas gracias, Samuel. Creo que allí dejaste todo un proceso, un hilo conductor del procedimiento de lo que se debe hacer en teoría y, por supuesto, en búsqueda de la praxis. De antemano te digo que estás invitado para una sesión, porque, bueno, finalmente este es un tema que da para mucho y creo que la posibilidad de una segunda sesión es importante para que podamos, digamos, continuar, definir y construir este, un proceso para lo que se debe hacer en caso de que la situación vuelva a generarse, vuelva a aparecer en ese contexto. Si voy a dejar un margen para las preguntas, yo también tengo las mías, sin lugar a dudas, siempre surgen en relación a este contexto, porque dada esta experiencia de estos meses, de alguna manera me ha llamado muchísimo la atención la respuesta oficial con respecto a todo lo que está sucediendo. Nosotros como organización no gubernamental eh, colocamos un comunicado donde nos ponemos a la orden para el desarrollo, proceso, trabajo de todas las áreas para ir creando la condición de recuperación de todo esto. Lo que se ha visto hasta ahora, y de lo cual te lo he documentado, Samuel, es lo que sale en la prensa oficial, porque finalmente
pues de alguna manera fueron las primeras noticias que teníamos. Me llamó muchísimo la atención que el ICOM Venezuela se intentó comunicarse con todas y cada una de las instancias nacionales, desde el Instituto Patrimonio Cultural, la Fundación Museo Nacional, el Sistema Nacional de Museos, el Centro de Conservación, y me llamó muchísimo la atención que no hubo respuesta alguna. Es decir, ni siquiera muchas gracias y estamos a disposición y a la orden, ya veremos a futuro qué podamos hacer, de qué manera podemos trabajar. Ninguna. Creo que ya desde esa perspectiva, aduciendo que en las primeras 2 semanas me llamaba más la atención que recibíamos todo un apoyo institucional de parte de otros países y de todas las organizaciones gubernamentales o no de otros países, del mismo ICOM a través de la Secretaría del ICOM-CC, que están totalmente a disposición y a la orden, a partir de, por supuesto, documentos, informes relacionados con el tema y, por supuesto, respondiendo a un protocolo que hay que hacer. Es decir, nosotros tenemos un papel fundamental de ayuda en este proceso, pero si la instancia oficial no responde y no indica que necesita auxilio o que en qué manera podemos participar, tuvimos que aducir que teníamos que hacer un plan de trabajo directamente nosotros a través de este comité, porque pensando en un comité nacional estarían involucrados todos estos actores que acabo de hablar, porque finalmente son las instituciones que directamente están conectadas con los museos. Sí existen muchísimos otros museos de otras organizaciones gubernamentales, es decir, los museos más importantes que han sido afectados han sido de la Fundación Museos Nacionales. Aunque ellos no ha habido mayor problema, es lo único que he sabido que no ha habido mayor problema. Me ha llamado muchísimo la atención de no haber ninguna respuesta, porque sería lo mínimo que pudiéramos nosotros recibir o interpretar de ellos en base a las necesidades que se tienen. Pero sin saber qué es lo que existe, qué sucede allá adentro, pues por supuesto, lo que sí creemos que es una responsabilidad por parte nuestra, pues crear este comité para futuras situaciones. Si no están involucradas las instancias, y ahí viene un poco la pregunta, si están involucradas las instancias oficiales, de qué manera se puede crear la condición a través de esta organización gubernamental llamada ICOM, con el ICOMOS, con el ICRON más adelante, que pudiéramos trabajar, porque hay organizaciones que trabajan directamente con el Estado y se debe esperar que el Estado genere la respuesta de ese proceso. Pero también hay otras organizaciones que debemos trabajar para ello. De allí que, de todas maneras, hay un comité que debemos ir trabajando y un plan formativo que directamente involucre a todos los trabajadores en servicio, porque si bien es cierto, si desde la instancia oficial muchas veces no hay una respuesta, creemos fundamental que podamos crear una instancia formativa que nos permite preparar a todos los trabajadores en los diferentes museos del país para que por lo menos en cada museo haya un responsable de cuál debe ser el plan de acción ante cualquier circunstancia. Es lo que creo inicialmente y ha sido un poco el proceso de conversación con todos y cada una de las partes. Pero bueno, también quería también saber tu punto de vista con respecto a esto, porque si no sé si este caso venezolano se parece a otros casos con la cual has tenido como una incidencia directa, porque finalmente podemos tener como un hermetismo en no dar la información, pero al fin y al cabo es una información que dentro de un mes, 2 meses, un año se va a saber, porque finalmente el patrimonio material físico está allí y lo que sucedió allí de alguna manera va a aparecer. Si lo pudiéramos hacer con tiempo sería maravilloso, pero si se quiere esperar, no sé qué circunstancia, que es lo que me parece un poco grave y peligroso, pues está en ese contexto. Quería saber tu punto de vista, si hay situaciones similares, ¿qué consideras tú que pudiera ser un proceso? Y disculpa la extensión de la pregunta, pero finalmente es importante que acometamos este proceso mientras tengamos una respuesta de la instancia oficial con respecto al tema. El caso de los museos de una manera directa, pero esto involucra también un sentido más amplio con casas de cultura, centros culturales, por supuesto, casas de valor histórico que no son museos, pero que finalmente cumplen una función importante en la memoria de un país.
Sí, Armando, es muy importante pues tu información para nosotros, para poder continuar con este diálogo y avanzar. Efectivamente, lo que tú mencionas es un caso que se da, no es único de ustedes. Claro, Venezuela tiene, por supuesto, una situación diferente a muchos países en cuanto a lo político, pues que eso también incide, porque al final el patrimonio nacional está en manos de nuestros gobiernos. Entonces, yo sí pienso que siempre he dicho, pues yo, mi experiencia con el Comité de Escudo Azul es la Cruz Roja de la Cultura, ¿verdad? O sea, el Escudo Azul es un movimiento a nivel internacional que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, eh, principalmente para proteger bienes culturales en casos de conflictos armados. Hubo una convención en La Haya en 1954 donde se estableció el emblema para marcar sitios, ya sea museos, monumentos, archivos, bibliotecas, casas de cultura, todo lo que se considera patrimonio cultural. Entonces, a lo que voy es que a mí lo que me gusta o que siempre predico en mis presentaciones y en mi trabajo es la filosofía o el concepto de lo que es el escudo azul. Muchas veces no funciona. O sea, lamentablemente en la práctica en todo el mundo. En Europa es diferente, pero en Latinoamérica, el Caribe, en África, eh, así es en Pacific, Surasia, que es donde más tsunamis y terremotos hay. eh, el problema es consolidar a la gente. Digamos, la filosofía es involucrar a los cuatro pilares de la cultura. ¿Cuáles son los cuatro pilares de la cultura? Uno es el ICOM, que es el área de museos. Otro es el ICOMOS, que es el monumentos y sitios. El ICA, que es los de archivos, ¿va? El Comité Internacional de Archivos. Y IFLA, que son los bibliotecarios. Entonces, aquí estamos hablando de cuatro sectores. eh, que probablemente hay países que tienen más representación de algunos de estos grupos. Por ejemplo, el ICOM en Latinoamérica, pues yo entiendo, creo que son 19, 20 comités nacionales los que hay en ICOM-LAC, en la Alianza Regional. Em, digamos, en ciertos países el ICOM es muy fuerte, en muchos países. Hay países donde ICOMOS es más fuerte o más activo, digamos, por así decir la palabra fuerte, tal vez no, sino más activo, más participativo. Hay países que no hay ni un solo miembro de ICA, pero eso no quiere decir que no se puede invitar a un archivero, no tiene que ser miembro pues de una organización internacional como ICOM y como, sino si no existe, pues si existe esta asociación, por ahí empezamos, ¿va? Porque ya es un grupo organizado, como los miembros de ICOM, que ya estamos más organizados. Pero en bibliotecarios es muy débil, por ejemplo, ¿va? Porque hay muchas, está muy aislado, no hay tanta integración como... Entonces, a lo que voy es que yo pienso que sí es importante identificar actores de estos pilares de la cultura, de estos cuatro sectores para ser inclusivo, ¿verdad? Porque no solo estamos hablando de museos o de monumentos. Entonces, yo pienso que incluso el concepto del escudo azul también es que sea independiente del gobierno. Y aquí volvemos al tema principal de lo que estamos hablando. Para poder tener esa independencia de moverse hasta donde se pueda, pues porque al final también el gobierno es el que da los permisos para entrar o dejar intervenir. O sea, siempre nos vamos a topar con esa puerta. Pero yo pienso que se puede paralelamente, si estamos unidos los diferentes sectores, digamos en Brasil, cuando fue el el desastre en Río Grande do Sul hace 2 años, en el 24, al final yo veo que cuando ya es el post-desastre, como ustedes están viviendo en Venezuela, al principio todo el mundo está unido.
los cuatro sectores de la cultura. Después ya cada quien empieza a jalar por su lado. Por ejemplo, no, que los museos, que no sé cuánto, que... Entonces, eh, entonces es un problema porque no logramos integrarnos. Trabajamos en patrimonio cultural, pero a veces como que si viviéramos dos mundos distintos. Los archiveros no se hablan con los de museos o los de monumentos, los de ICOMOS tienen una actitud, incluso en México yo lo he visto. eh, entonces, en Guatemala no digamos. Entonces, digamos, sí es importante, ese es un trabajo que va a haber que lograr hacer con colegas, con amigos, con gente que uno haya conocido a lo largo de nuestras carreras profesionales, para involucrarlos, porque al final es un es un voluntariado también, como es la Cruz Roja de la cultura, pero la Cruz Roja, como sabemos, muchos son voluntarios, ¿verdad? Entonces, ahí es donde ya viene la limitación del reclutamiento de brigadistas, de gente interesada, porque mucha gente, pues todos tenemos necesidades, pagos, deudas o compromisos que pagar al fin de mes. Entonces, pues el trabajo de voluntariado, la cultura de voluntariado en Latinoamérica no es tan grande, digamos, es algo que hay que ir cultivando, hay que ir formando, concientizando a la gente. Es un proceso. Pero sí pienso yo que se podría empezar a hacer este comité o este trabajo con gente civil o pues gente civil que sean asociados a la cultura. Claro, siempre con el fin de eventualmente llegar a tocar la puerta del ministerio en es responsable, pero yo pienso que la unión hace la fuerza, ¿verdad? Porque si hablamos de nuestro patrimonio general, no solo estamos hablando de archivos o bibliotecas, sino ya es un grupo que representa esta comunidad, pues en la cual pues cada quien tiene diferentes formas de pensar y todo, aunque el objetivo es el mismo, pero todo esto suma, ¿va? Cada quien tiene diferente expertise también. Todo esto suma porque a la larga es un equipo de trabajo, ¿verdad? Si yo tengo un problema de papel, tal vez papel no es mi tema, pero sé que tengo en mi base de datos quién es el conservador más adecuado en la región para tratar papel o tratar cuero, o tratar madera o qué sé yo, textiles. Entonces yo pienso pues que para iniciar sí sería bueno como empezar a identificar estos posibles actores, a reunirse, a tener reuniones virtuales o como se considere, para ya ir definiendo roles, responsabilidades, acciones, compromisos, objetivos, en fin, el plan de acción. Eh, o sea, esa es la forma como yo lo veo y cómo se llama, pues siempre vamos a depender del gobierno, pero bueno, yo pienso que si sumamos, algo se puede hacer desde el sector civil y no esperar a que pues el gobierno responda dentro de lo que sea posible, pues claro, con las acreditaciones y permisos para no meterse en problemas legales tampoco, ¿verdad? Porque todo tiene implicaciones si no se siguen las reglas. Así es, así es. Todo ese proceso. No sé si hay alguna pregunta, Natiam, o si tú tienes alguna pregunta en relación al tema. No sé qué indican por allí, o alguien ha alzado la mano que quiera participar. Si quieres, vamos a dejar primero que si alguien quiere sumar y levantar la mano, y si no, pues vamos al chat. Primero agradecer, Samuel, tu participación. Muchos de los participantes pues te mandan muchos mensajes de agradecimiento por el taller impartido. Y tenemos una pregunta de Marilena Ferrer. Excelente ponente. La formación de brigadistas culturales en Venezuela es medular. ¿Estará a cargo de alguna institución? Eso es por lo que comentabas al inicio, Armando, de comenzar un tema de formación. Entonces, por acá esta pregunta. Sí, sí, sin lugar a dudas. La primera instancia era justamente la capacidad instalada que tiene el mismo ICOM. Es decir, así como conversamos con Samuel, que va a ser pues un eje importante en el desarrollo de este proceso.
pudimos comunicarnos con la presidenta del ICOM de América, perdón, del ICOM, del Comité Internacional de Conservación, Kate, que también está en plena disposición, en secretaría, también ante cualquier necesidad. Tenemos también un compañero de América Latina en la secretaría que de alguna manera está pendiente de todos estos procesos. Es decir, de alguna manera, en América Latina está muy pendiente de todo lo que está aquí sucediendo. He tenido reuniones con los representantes del ICOMOS para saber cuál es su punto de vista al respecto, buscando pues justamente la relación oficial, o sea, las diferentes organizaciones no gubernamentales para crear esta condición. Luego, después de esto, estamos también en el ICOM de América Latina. Hay un grupo de trabajo vinculado a formación, que ya tuvimos una reunión donde hablamos un poco de esta necesidad y esta prioridad. Hay muchas, porque dentro de estas conversaciones se abrió este grupo de trabajo para crear las condiciones de un plan formativo en América Latina, especialmente en este tema. Son varios los temas y necesidades para América Latina que estamos detectando en este momento en el diagnóstico. Ya más o menos conocemos la realidad de la perspectiva formativa en las universidades de los diferentes países. Venezuela tiene 5 universidades vinculadas al tema del patrimonio y de los museos, es decir, carreras de pre y posgrado vinculados a este tema. Pero son autónomos, son oficiales algunos, privados otros, que son parte de la conversación de este tema. Pero por lo pronto, la capacidad instalada de los diferentes profesionales del ICOM creo que va a ser un buen punto de partida, e integrarlo, por supuesto, a otras comisiones de trabajo es el punto de referencia. Tomará un tiempo, sin lugar a dudas, pero mientras se tiene este diagnóstico, sepamos más adelante la situación real en el caso venezolano con este tema, podremos saber y canalizarlo. Por lo pronto, estamos haciendo un llamado a diferentes personas para incorporarlo a este comité para poder trabajar sobre un plan de acción y trabajo que se pueda acometer. Y por otro lado, en el aspecto formativo, qué personas, qué profesionales pueden integrarse no solamente a este tema, porque esta también va por otras instancias. Por ejemplo, este tema se vincula mucho, como tú dijiste, Samuel, al tráfico ilícito, que también hay que preverlo en estas cosas. Ese es un tema que en el país tiene la responsabilidad, donde estamos nosotros como ICOM, pero es una responsabilidad del Instituto de Patrimonio Cultural, en espera de reunirnos con respecto no solamente a este tema, sino sobre otros temas. Pero bueno, mientras la instancia oficial no sabemos en qué respuesta nos puede dar, nosotros estaremos trabajando desde este ángulo, justamente crear las condiciones de este proceso. Ya pronto veremos un poco en la reunión del comité que viene y qué podemos hacer. Y este trabajo que hicimos hoy, que comenzamos con Samuel, va a ser un trabajo que vamos a estarlo relacionando con los diálogos, porque finalmente es un tema que no solamente tiene ya un segundo capítulo para Samuel y está invitado de antemano para una segunda sesión sobre este tema, pero que además podamos incorporar a otros profesionales que puedan abordar desde diferentes espacios, diferentes ángulos, justamente un tema como este, muy necesario, no solamente para el caso venezolano que fue ahora, sino el caso de una realidad americana latina que a cada momento hay una situación de riesgo, situación de desastre, que es oportuno que podamos tener herramientas, todos los países, todas las instancias oficiales o no, y todas las instancias museísticas, es decir, cada museo debe tener un plan con respecto a este tema, porque la diversificación de museos, de arqueología, de arte, de historia, en su tipología es tan amplia que cada una pues tiene procesos muy particulares y creo que necesarios, desde un museo tan grande como la Galería de Arte Nacional, en el caso de Venezuela, un museo de Bellas Artes, a un museo vinculado como el de Quíbor, por ejemplo, en el estado Lara, que está vinculado esencialmente, como muchos museos de arqueología del país, vinculado a las diferentes regiones. Por ende, se hace necesario pues tener documentos como los que nos está facilitando en el día de hoy, pero los documentos deben estar articulados también a un plan formativo, donde el documento va a ser el soporte y todas estas cosas que estamos haciendo hoy sea un punto de, digamos, de referencia y de trabajo en ese sentido. Por ahí es donde está un poco la senda
y por supuesto la aportación de todos nosotros va a ser necesaria para este proceso de trabajo. Gracias, Armando. Por acá en el chat también, de Zaida García, felicitaciones. Creo importante también analizar el papel del patrimonio cultural como espacio simbólico en el proceso de resiliencia de las comunidades. No hay más Creo preguntas, que es muy oportuno porque pero creo que es oportuno pues hablar sobre el tema de la resiliencia en las comunidades en los procesos simbólicos. sí, yo creo que ha sido fundamental. Fíjense que en el caso, opino y después de la ampliación. Mire, lo que ha sucedido realmente con la situación, no de los museos, sino la situación país en los primeros días, en todo el proceso de rescate, se ha demostrado que más que la instancia oficial han sido las comunidades que han desarrollado todo el proceso de recuperación. Es decir, gracias a ellos que se han unido y han hecho un trabajo importantísimo más allá del Estado, que bueno, finalmente el haber recibido todo ese grupo de nacionalidades que vinieron a ayudar para un primer apartado, para una primera parte de ayuda, ha sido fundamental. Pero sí me he dado cuenta que la comunidad de resiliencia, como dicen, de las comunidades, han hecho que se han podido recuperar muchas cosas en una situación, en unos lugares determinados, como en el caso de La Guaira, que ha sido el más complicado y el más afectado, y otros estados también, como el caso de Carabobo, donde vive Natiam, o el estado de Aragua también, que he sabido de casos. Es decir, se está extendiendo, mas no se sabe tanto porque ha estado concentrado justamente en el caso de La Guaira y Caracas. Pero esa resiliencia de las comunidades ha sido una demostración maravillosa que es a través de ellas que se puedan procesar estos trabajos. Este, la instancia oficial es la responsable, pero creo que nosotros, como en las comunidades, podemos trabajar ese proceso y creo que la idea justamente de Zaida viene mucho al caso con respecto a esto y es parte vital, es decir, no solamente los trabajadores en servicios, sino también las diferentes comunidades vinculadas con los diferentes museos, son parte importante de esa idea. No sé qué dice Samuel. No, estoy totalmente de acuerdo, eso es importantísimo, o sea, esa resiliencia que deben de tener ahora es muy importante, pues las comunidades es muy importante y como lo mencioné en la reunión que tuvimos hace un par de semanas con Gabriela y Armando, previo a este encuentro, digamos, las comunidades son los primeros en llegar al lugar del siniestro. Y eso lo he vivido personalmente aquí en terremotos, erupciones volcánicas que hemos tenido en Guatemala. Siempre por eso insisto, yo he insistido en nuestros programas de capacitaciones internacionales a la hora de planificar presupuestos y acciones a tomar, siempre he mencionado que es muy importante trabajar con las comunidades. Al final son los primeros y los que más conocen su patrimonio. ¿Va? Ellos saben exactamente cuál es el patrimonio de su entorno, de su barrio, de su pueblo, mejor que nosotros, que cualquiera, ¿va? Que viene de otro país o de otra comunidad. Entonces, es importante eh, también ese nivel de formación, fortalecer las capacidades de líderes comunitarios, ¿verdad? O sea, siempre he dicho yo, pensado yo que es importante invertir como capacitadores o como brigadistas o como instituciones que queremos ayudar. Hay que invertir en las comunidades, porque las comunidades son más permanentes también. Los funcionarios cambian de puesto, ¿verdad? La gente cambia de trabajo o de lugar, ¿verdad? Se invierten muchos fondos a veces en alguien, en capacitar a alguien que a la hora ya no vive ahí, lo trasladaron a otra Sí. región. Entonces se perdió todo ese esfuerzo. Entonces eso ha sido ya la práctica, lo hemos hecho durante varios años y ya está comprobado. Pues esto no es una teoría que yo estoy asumiendo o inventando, sino ha sido resultado de quién
y son las comunidades, ¿va? La comunidad, pues la gente ahí se va a quedar a vivir. Aparte, conocen mucho de la parte intangible, ¿verdad? Como yo siempre trabajo en lo intangible, porque pienso que cuando gente es desplazada, por ejemplo, a un refugio, muchas veces va a un refugio geográficamente lejos de su entorno, se le asigna un oficio que no es parte de su vida, o sea, que nunca lo ha hecho, se le quita un oficio, un conocimiento que practicaba en su región, pero por este desplazamiento lo pierde o se pierde esta costumbre, esta práctica. Entonces, yo sí pienso que es importante. Y como el tiempo es corto, a mí lo que me gustaría tal vez tener como una retroalimentación en esta reunión. Ahorita el lunes, no, el martes, perdón, de esta semana nosotros vamos a tener una reunión con la directiva en los Países Bajos de esta ONG internacional que sí está considerando y evaluando, pues estamos trabajando juntos en este análisis de la situación para ver si se puede aportar y qué tipo de aporte consideran ustedes que es el más importante en este momento. O sea, si fuéramos a tener ayuda internacional de una institución cultural, ¿cuál sería su deseo? Digamos, su, no su deseo, ¿va? Yo sé que hay una lista ahí de deseos, pero no todo se puede cumplir, pero a lo mejor no hay nada, a lo mejor o hay cosas que no vale la pena aprovechar esta oportunidad. Mucha gente dice, oh, hay un donante internacional que nos ofrece X cantidad de dinero, hagámoslo, aceptémoslo y hacemos esto. Y muchas veces simplemente no era necesario. Entonces, eso no es una buena práctica. Entonces, eh, yo pienso que, pues por experiencia también, que sí es importante como, ok, ¿qué es lo que verdaderamente se puede hacer ahorita? Yo, como lo veo y lo percibo, eh, pienso que esa formación es muy importante, esa integración de los diferentes sectores. Por ejemplo, se puede pensar en una semana, en unos 3 días, 4 días de una actividad que sea como un taller que involucre a estos miembros que estamos buscando, independientes o civiles, incluso invitar a alguien del gobierno, y también de las comunidades. O sea, normalmente nosotros organizamos talleres idealmente de 20, 25 personas, porque más es muy difícil manejar, ¿verdad? Para que todo el mundo tenga Sí, participación práctica. Si hacemos un simulacro, si hay 50 personas, no va a funcionar, ¿va? Entonces, idealmente 20, 25, hasta 30 hemos hecho. Actores de diferentes sectores, comunidades, ICOMOS, ICOM, IFLA, ICA, Ministerio de Cultura, incluso si se considera eh, importante invitar, nosotros lo hacemos, a gente de protección civil, porque también como con ellos tenemos que trabajar de la mano, hay que sensibilizarlos en cuanto al manejo de patrimonio cultural. Ellos son expertos en manejo de patrimonio humanitario, pero necesitan nuestra alimentación y nosotros necesitamos también de su alimentación. Es un trabajo recíproco, ¿va? En el cual ellos nos dan tips o de lo humanitario y nosotros les damos tips de lo cultural. Entonces, ese podría ser un ejemplo si se considera como algo para empezar o algo a corto plazo, ¿verdad? Que podría implementarse. Porque yo, digamos, este martes, ellos también en Holanda ya han hecho su análisis de situación por su lado, ellos también tienen otras fuentes y, por supuesto, yo también estoy aportando, pero al final ellos tendrán que tomar una decisión en base a los resultados del análisis que ellos hayan hecho, pero sí, yo les comenté que íbamos a tener comunicación hoy, que es muy oportuno porque es 3 días antes de esta reunión, como para poder el martes yo poder mencionar algunos ejemplos de, por ejemplo, en qué se puede ayudar o cuál sería un tipo de cooperación que se podría implementar que tenga un impacto inmediato o que sea prioritario.
Gracias, Samuel. Bueno, Magnífico, Samuel. viendo aquí, bueno, es un tema como muy global, ¿no? De ver el manejo y la defensa del patrimonio desde la corresponsabilidad. No solamente pues es el Estado el que debe dar respuesta, sino también la sociedad civil, ¿no? De manera Ujú. ya corresponsable. Y creo que específicamente ese hermetismo del Estado en tema patrimonial, entendiendo que somos más de 315 museos, sin hablar de las casas históricas y distintos patrimonios y monumentos que hay en Venezuela. Hay maneras, ¿no? De esa ayuda internacional, de cómo canalizarla, y creo que los planes de la capacitación y los planes pero también los planes de prevención, el no esperar que pase un desastre, un suceso, un tema que pueden ir desde desastres naturales hasta motines, todo lo que tiene que ver con todo el tema de tráfico ilícito, o sea, tener como prevención y saber las instituciones cómo levantar sus propios planes de prevención, Ujú. entendiendo que ninguno de los museos o sitios que albergan patrimonio pues son iguales, pero sí creo que la capacitación iría como también en ese sentido, no solamente qué hacer luego del desastre y cómo debemos Sí. comportarnos, sino qué hacer ya para prevenir, ¿no? Desde incendios, desde temas de inundaciones, temas de estallidos sociales, o sea, todo lo que sabemos que puede ser ese panorama que más se visibiliza y que más es fuerte en países de Latinoamérica y todo lo que es el sur global, ¿no? Con África, y más donde los estados, pues las respuestas son muy herméticas y ese tema de no aceptar las ayudas, no dar la información, pero sobre todo no aceptar las ayudas. Eh, el hermetismo de decir lo que sucede o lo que sucedió o cuáles fueron los bienes afectados, como para que no haya todo un tema mediático de lo sucedido, el hermetismo, no solamente en temas mediáticos a nivel de patrimonio, sino a nivel de vidas también, ¿no? Cómo poder superarlo a través de la sociedad civil y a través de la corresponsabilidad, de cómo hay museos que pueden pertenecer al Estado Nacional o directamente a gobernaciones, alcaldías. Aquí no hay más de dos museos que sean privados, pero sí la corresponsabilidad de los trabajadores y la corresponsabilidad de la sociedad civil de cómo unirse para poder lograr estos planes de prevención, o sea, qué hacer antes Ujú. del desastre. Sí, Creo que por allí sí. podrían venir, Samuel, esos apoyos. No digo que la parte económica es siempre necesaria, el tema es que imagino que así como no dan respuestas, tampoco van a recibir el apoyo económico, los museos del Estado específicamente. Pero sí creo que el tema de formación pues sería muy oportuno, el tema de cómo prevenir en cada uno de los ítems, y también el tema hasta de la casco azul y cómo formarlo en Venezuela. Hubo un Ujú. momento donde se iba a dar una formación, eso fue hace como un par de años, a un grupo de personas becadas para comenzar a trabajar con los temas del casco azul, y el propio Estado venezolano pues no permitió que estas personas viajaran ya teniendo todo listo para poder tener esta formación. Por los temas que implican todo lo que tiene que ver con los estallidos sociales y o sea, es como cómo lograr que esa necesidad que tiene el Estado de tener como todo bajo control, y cómo lograr que esa sociedad civil pues pueda hacer esa, esa corresponsabilidad para lograr la defensa y el manejo del propio patrimonio a través de sus espacios culturales y a través de las comunidades. Em, ¿Me escuchas? ¿Ibas a Sí, comentar algo, Samuel? sí, Sí, perfecto. no, perdón, es que aquí sí, algo pasó en mi pantalla. Eh, no, de acuerdo, Nathan, yo pienso que es excelente tu punto de vista, e incluso solo para conocimiento de todos, pues por eso yo mencioné, digamos, una actividad de unos 3, 4 días para poder abordar las tres fases. O sea, normalmente cuando capacitamos iniciamos con el tema que tú mencionas, con el antes, cómo prepararse, ¿verdad? O sea, claro, ahorita yo me enfoqué hoy en el después porque ya es una realidad, ¿va? Y para poder ayudarlos, pensé pues que esta era como la recomendación más importante, más inmediata, más útil por el momento. Pero por supuesto hay un orden. Entonces, a la hora de planificar una actividad, normalmente nosotros tenemos un módulo
que es cómo preparar, donde se da una orientación de cómo preparar su plan de emergencia a cada institución. Porque, como mencioné al principio, tiene que ser como un anillo al dedo. A cada institución es diferente. Pero el tema es muy general para que cada quien haga un análisis de riesgos de su institución. Ok. Entonces se ilustra cuáles son los posibles agentes de deterioro, cuáles son los posibles amenazas que puede tener mi institución, porque no es lo mismo que yo esté al lado del mar a que esté en la punta de una montaña. Mi institución va a tener diferentes amenazas. Entonces, ahí es donde ese capítulo pues normalmente es una sesión de media mañana o algo así. Hay un manual también sobre esto del ICROM, eh, pero sí, definitivamente esa es la idea, cómo prepararse. Ahorita, pues por supuesto, el daño ya fue, ya pasó. Gracias a Dios, pues aparentemente no hubo mucho daño al patrimonio cultural por el momento, que se sepa, pero eso no quiere decir que no puede venir otra amenaza. Es más, como está la situación política en el mundo, Venezuela está en el ojo del huracán, o sea, tenemos que ser claros en eso, lo sabemos los que trabajamos en eso. Entonces, hay que prepararse, ¿verdad? Hay que prepararse porque contra este tipo de, si no es otro terremoto, va a ser un problema social o un conflicto armado interno o qué sé yo. Entonces también hay que estar preparado, hay que tomar ese agente o esa amenaza en cuenta para que no nos sorprenda a la hora de que, sino, pues, entonces pues solo para reafirmar que lo que tú mencionas es muy bien dicho y que pues eso sería parte de una estrategia de organizar alguna actividad allá en Venezuela, en el cual pues sí involucraría por lo menos 3 días, digamos, de actividad para poder cubrir el antes, durante, después, incluyendo los ejercicios prácticos correspondientes, porque también esa fase del antes normalmente hacemos simulacros de análisis de riesgos, ¿verdad? De cuáles son los riesgos que enfrenta mi institución. Tantos cada quien, los participantes hacen este ejercicio, que luego ya lo pueden hacer en su institución, en su casa, donde sea. Esto sirve para también hasta para la casa donde uno habita. Y luego, pues, la otra parte, el después, que también implica toda esta parte teórica que hemos visto rápidamente hoy, y la parte práctica, que también es una sesión de una tarde completa, la evaluación, los resultados, en fin. Yo pienso que ese es algo que se puede considerar como para empezar a fortalecer las capacidades locales, porque al final, pues, ustedes son los que al final están ahí y van a tener que responder, aprender a cómo responder, ¿no? Magnífico, Samuel. Muchísimas gracias. Te tomamos la palabra para integrarte un poco a este proceso de trabajo y muy agradecido, no solamente por el día de hoy, sino por las circunstancias futuras que de alguna manera y con la hermandad con la que trabajamos todos va a ser igual. No sé si habrá otra pregunta, aunque creo que la exposición fue tan clara que no hacen falta preguntas. Yo siempre digo que cuando me preguntas es porque quedó muy claro todo. Pero Ojalá. bueno, es un eterno trabajo que vamos a continuar. Quería agradecerte muchísimo, Samuel. Ya, pues ya estamos llegando a casi las 2 horas de conexión. Me pareció Esa es buena maravilloso. seña. Es una buena seña y además que todos se quedaron y eso es importante también porque, bueno, finalmente hay un interés general y todos los que estamos aquí y los que no han podido estar en el día de hoy, vamos a tener una grabación que colocaremos en la página del ICOM en el día de mañana y lo enviaremos, por supuesto, a las instancias que corresponden, de manera que estén informados los que no pudieron estar y como una referencia y punto de trabajo y partida. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes que nos permitió no solamente conversar este tema, para que ustedes también de alguna manera nos ayuden a crear una condición, una red de trabajo, porque el ICOM es eso, es una red de conexiones justamente para aportar no solamente al país, sino también a toda América Latina. Muchísimas gracias a todos, Natia, muchísimas gracias también por acompañarnos hoy en todos estos aspectos técnicos, Samuel. Estaremos tocándote la puerta
durante un tiempo determinado también para todos estos procesos de trabajo y muy agradecido por esta colaboración y todos los diferentes comités internacionales, comités nacionales que estuvieron presentes hoy y que están pendientes de todo esto de manera de crear una condición de trabajo. Muchísimas gracias a todos, una feliz tarde y nos mantenemos en contacto. Un gran abrazo. Gracias, Bueno, igual, La Armando. igual. fotografía, la Ah, sí, la fotografía final. fotografía. Un momentico a todos, que hay una fotografía final que siempre hacemos de grupo. Si pueden prender las cámaras, sería súper. Si pueden prender las cámaras para que estemos todos, sería maravilloso. Samuel, en tanto mensajito, todos los participantes te agradecen la participación. Lo que pasa es que hoy estaban penosos y no levantaron la mano para hacerlo de Ah, manera directa. no, pues yo, Muchos esperando también el segundo encuentro, que ya se coordinará con Armando. Te mandan muchos cariños y bueno, el tema de cómo lograr, ¿no? Que no solamente el ICOM, por supuesto que es una red y somos muchas personas, pero también los trabajadores culturales, pues son más en cada país. Y entonces creo que es importante que nosotros pues seamos esa red de sostén y que en conjunto podemos lograr no solamente lo que hablaba que faltó este comentario de Zaida, ¿no? De la necesidad de recolección y sistematización de la situación de los bienes patrimoniales, como a través de ese hermetismo que existe en las instituciones, pues también nosotros como personas de las áreas de culturas, pues podemos tener esa red y podemos tener esa información y levantarla también por nuestros propios medios para lograr poder tener una estadística, porque entonces no logramos nada porque no tenemos números, no tenemos datos para poder tener planes de emergencia de Estado. Y mm, bueno, entonces lo que quiero decir es que juntos somos más y creo que los trabajadores culturales pues podemos unirnos más allá del ICOM, en el sentido de que de repente el número de personas en el ICOM en Venezuela son poquitas personas, no de repente no somos una alianza como Brasil que supera las 1000 personas, somos una alianza que no supera las 60 personas, pero que los trabajadores culturales de Venezuela pues somos más, entonces creo que en la unión está la fuerza. sí. Así es. Una observación, Nathan. Bueno, no es cantidad, es calidad. Calidad, Venezuela tampoco claro, es. claro. No, solo una observación. Digamos, no, yo pensando en mi gestión del día martes, digamos, si ustedes consideran que este tipo de capacitación es importante, mi última pregunta sería, ¿en cuánto tiempo o más o menos por qué fecha consideran ustedes que podrían organizar un grupo de personas que pueda participar en este taller? ¿Va? Si sería en un mes, en un par de meses y todo como para empezar a hacer el borrador de este proyecto. ¿Cuánto tiempo se necesitaría ICOM Venezuela o el comité que empiece a organizar para lograr reunir a líderes comunitarios, a los diferentes sectores, a todos los actores que hemos mencionado? Yo creo que ya hemos conversado con muchísimos actores que puedan estar, algunos que faltan, sin lugar a dudas, pero creo que en la revisión con el comité directivo del ICOM, creo que en unos 3 días podríamos tener ya como la estructura base y de acuerdo también a las conversaciones que podamos tener y que todos podamos participar de alguna manera directa a estos, institucionales y particulares que puedan ayudar en ello. Es un tiempo que creo yo prudencial, pero Samuel, la que tú consideres, si se requiere un mayor tiempo, también lo podríamos considerar de acuerdo también a la preparación de todo esto, Samuel. No, yo me Pero refiero, sí, yo me refiero básicamente a más o menos la fecha o el tiempo para implementar este taller. O sea, pues una cosa es la coordinación, organizar, pero estamos hablando de que esto podría ser a un plazo durante los próximos 2 meses, 3 meses, o se considera que tendría que ser algo más inmediato, solo para tener una idea para poder calendarizar esta actividad y programar y conseguir los insumos necesarios, pues, para implementarla. Samuel, seguro, seguro. yo creería que de repente no sé, Armando, que el mes de octubre sería como súper, porque es como el regreso a todas las vacaciones institucionales que toman muchos de los compañeros, pero también darnos este mes para poder seguir levantando información
pues, con los compañeros de las distintas instituciones museísticas y centros culturales y que ustedes también puedan organizarse ya a nivel internacional para poder hacer su llegada acá a Venezuela. Entonces, no sé si Armando, igual con el grupo directivo de ICOM, lograr que estos actores, no solamente del ICOM, que también se sumen, y entendiendo que Samuel nos habla de un grupo, no mayor de 30 personas, cómo lograr, ¿no? Esa selección de esas personas que van a poder participar, que luego pueden replicar esa Ujú. formación, porque la idea es Replicarlo. replicar la formación a nivel estadal, no solamente que quede Claro. centralizada en Caracas. Y creo que, bueno, que el mes de octubre podría ser como genial para poder enfocarnos, Samuel, y yo sé que tú trabajas como directo en línea hacia una fecha, entonces, bueno, a Ujú. lo mejor sería como súper ya ir pensando en fechas específicas. Sí, no, yo lo digo, bueno, octubre es bueno. Incluso yo estoy organizado, yo tengo que un curso en La Paz, en Bolivia, en octubre, pero digamos, logísticamente también es importante porque puedo coordinar eh, la fecha o la logística de los vuelos del avión, ¿va? Si voy a volar a Bolivia, igual de Panamá voy a Venezuela antes de regresar a Guatemala o algo así, como para lograr que esto sea eficiente a costos razonables, ¿va? Porque de eso se trata también, de ver cómo optimizamos los fondos que tenemos. Así que No, me parece bien oportuno. sí, Yo, ok. yo planteaba lo del mes, yo planteaba lo del mes de septiembre para tener una segunda conexión contigo virtual general Ujú. mientras vamos preparando las bases para desarrollar el taller justamente en el país con los actores involucrados. Así que el mes de octubre creo que es oportuno entre organizarlo, buscar los fondos y poder tener la posibilidad de hacerlo y verlo donde también, porque en Caracas es un centro importante, pero en el interior del país también hay muchas demandas y procesos de estos casos formativos, especialmente que cuando vemos las noticias que todo el eje del el eje del terremoto no es solamente en una región, es prácticamente es toda una franja completa de Venezuela y es muy oportuno ver en esos espacios posibilidades también de interacción. Pero oportunamente lo organizamos y por supuesto lo comentaremos contigo antes de cualquier decisión final, por supuesto. No, perfecto. Y yo pienso que, bueno, ustedes mejor que nadie saben qué región es la que corresponde. Pues si ya estando allá, igual se pueden realizar dos talleres. O sea, lo difícil es llegar allá. Pues el costo más alto, diría, pues es el pasaje. Eh, pero digamos, ya estando allá, también si se considera que se puede hacer una actividad en Caracas y otra actividad en un área comunitaria, rural, que también se considera importante, pues no habría problema en hacer el taller dos veces a diferentes grupos, ¿verdad? Pues va que puede ser un grupo urbano, ¿va? El sector de Caracas, pero también se puede pensar, ustedes sabrán mejor que nadie, eso solo ustedes lo saben, Sí, qué comunidad es la que también sería interesante atender. Si ellos no pueden viajar a Caracas, pues tal vez es más fácil que viajemos como un grupo menor pues o viajo con dos o tres personas o una persona a esta comunidad, pues que reduciría los costos y lo haría logísticamente posible. O sea, ustedes pueden evaluar todas estas posibilidades, considerarlas, hacérmelas saber y ahí vemos al final qué es lo que vamos a hacer, pero ustedes mejor que nadie son nuestra fuente de información, ¿no? muchísimas gracias, Samuel. Gracias. Ahora sí, nos Ahora sí tomamos la la foto. foto. Ahorita sí la Ahora sí. foto y oportunamente estaremos contactando, contactándote para una segunda parte de este diálogo virtual para después crear las condiciones del presencial que calculamos que el mes de octubre es un mes muy oportuno. Acá la Ok, foto, 1, 2, 3. Ya prontico ponemos en YouTube el curso del día de hoy, lo estaremos ya socializando. Un abrazo por acompañarnos el día de hoy y Samuel, siempre abrazos y besos y nos vemos pronto. gracias, igual, Muchísimas igual. gracias a todos. Bueno, buen día. Chao, Un gran chao. abrazo. Adiós.